el año 2020, en Beirut, alrededor de 3.000 toneladas de nitrato de amonio, NH4, NO3, detonaron debido a un incendio en el almacén donde eran guardadas, causando un temblor que impactó incluso a un edificio a más de 10 kilómetros del epicentro de la detonación, causando que la ciudad y sus calles y hospitales colapsaran, deteniendo así al mundo por unos días y marcando ese día en la historia del Líbano para siempre. El nitrato de amonio es un fertilizante muy popular ya que proporciona la mitad del hidrógeno en nitrato y la mitad en amonio. El nitrógeno se transporta muy fácilmente en la tierra a través del agua hacia las raíces donde está disponible para el uso de la planta. La fracción de amonio es absorbida por las raíces o es transformada en nitrato por los microorganismos de la tierra. Debido a que es un agente altamente oxidante, genera una mezcla explosiva cuando se junta con los hidrocarburos, como lo son el diésel, la gasolina de este auto o el queroseno. El nitrato de amonio puede llegar a niveles de toxicidad altos, llegando a causar irritación de las vías respiratorias o irritación ocular en caso de exposición a este. Al ser un compuesto muy tóxico debe ser manejado con mucha seguridad. Para ello deben seguir las siguientes reglas. Paso 1. Asegúrese que el nitrato de amonio no está confinado ni contaminado. Remueva el almacenamiento de nitrato de amonio de sótanos o contenedores combustibles. Paso 3. Asegúrese de que los socorristas locales sepan lo que se almacena en el lugar. Paso 4. Cuente con un plan de respuesta de emergencia preparado. Paso 5. Realice un constante monitoreo de incendios. Así igual de importante que es saber cómo manejar el nitrato de amonio, es igual de importante saber cómo almacenarlo, ya que debe estar alejado de cualquier sustancia que pueda desestabilizar el nitrato de amonio y de igual manera debe estar a una distancia segura de cualquier otra persona o estructura. El nitrato de amonio puede sufrir dos tipos de reacciones y va a depender de la temperatura a la que esté expuesto. La primera es si de plano detona o alcanza una temperatura mayor a 300 grados, va a formar la siguiente reacción, que es formar dos moléculas de nitrógeno molecular, 4 de agua y una de oxígeno molecular. Y por otro lado, cuando se encuentra entre una temperatura entre 200 y 250 grados centígrados, va a formar otra reacción, que sería, el resultado sería óxido nitroso más dos moléculas de agua. Para saber por qué explota de tal manera, primero tenemos que entender cómo funciona cada partícula. Vamos a empezar con el óxido nitroso. El tipo de enlace que el óxido nitroso posee es un covalente polar, tiene una polaridad polar, su geometría es lineal, ahí pueden ver su diagrama de Lewis. Las fuerzas intermoleculares que posee son de dispersión y de dipolo-dipolo, y es un gas debido a que su punto de fusión y su punto de ebullición son muy bajos. Ahora vamos con el agua. El tipo de enlace que el agua tiene es un covalente polar, su polaridad es polar, su geometría es angular, ahí pueden ver su diagrama de Lewis. Las fuerzas intermoleculares que posee son de dispersión, fuente de hidrógeno y dipolo-dipolo. Eh, es un líquido y su punto de fusión es a 0 grados y su punto de ebullición es a 100 grados Celsius. Se junta con el óxido nitroso porque los dos son polares, tienen fuerzas altas y gracias al puente de hidrógeno. Los resultantes de la segunda reacción de descomposición involucran al agua, a la molécula de nitrógeno y a la molécula de oxígeno o de oxígeno. Analizaremos la molécula de nitrógeno. Se puede saber que es un enlace covalente, pues ambas de esos átomos son no metales, nitrógeno con nitrógeno. Su polaridad, por ello mismo, es obviamente no polar. Su geometría es lineal, como se puede ver en su estructura de Lewis. Sus fuerzas intermoleculares incluyen la dispersión y una fuerza de Van der Waals, la cual es el dipolo-dipolo inducido. A temperatura ambiente, esta molécula es un gas, pues sus puntos de fusión y de ebullición son muy bajos. Ahora hablemos de la molécula de oxígeno, O2. Su enlace, al igual que el N2, es covalente, pues habla
trata sobre átomos no metales. Su polaridad por ello mismo es no polar. Su geometría es lineal, como se puede ver en su estructura de Lewis. Y sus fuerzas intermoleculares también involucran la dispersión y el dipolo-dipolo inducido. Sus propiedades físicas nos dicen que a temperatura ambiente es un gas. La molécula de oxígeno y la molécula de nitrógeno pueden combinarse muy bien y hacer una gran mezcla, pues ambos son no polar. La expansión de nitrato de amonio se debe a que como la temperatura se eleva, entonces como lo dice la ley de los gases general, si la temperatura se eleva, como es proporcional a la presión por el volumen, entonces o la presión o el volumen tienen que subir, por lo cual como es la misma presión, entonces el volumen es el que se expanden y esto hace la expansión del nitrato de amonio. También tenemos que tomar en cuenta que cuando se descompone el nitrato de amonio, salen, algunos de los compuestos que salen es nitrógeno y oxígeno, lo cuales son moléculas no polares, lo cual quiere decir que tienen fuerzas de dispersión, lo cual quiere decir que sus fuerzas son muy débiles y hace que tengan una volatilidad más alta. En conclusión, deberíamos tener más responsabilidad social y ser responsables sobre nuestras acciones y no solo actuar en base a nuestros intereses, sino también en base al bienestar de los demás. No debemos cometer negligencias, ni permitir que los demás lo hagan tampoco, pues es por esto mismo, por la falta de ética profesional, que sucedió el accidente en Beirut, que dejó no solo problemas económicos y ambientales, sino también personales.